Estamos en la próxima conferencia, el ministerio de profeta y principios para la iglesia local. ¿Ok? Ministerio de profeta y principios para la iglesia local. Vamos a comenzar esta conferencia con contestar la pregunta: ¿qué es el ministerio de un profeta según el Nuevo Testamento? Ahí que está la clave. Según el Nuevo Testamento. Un profeta es un portavoz de Dios. La palabra griega para profeta en el Nuevo Testamento es prophetes. Esta palabra significa alguien que habla por inspiración de Dios. Esta persona puede ser usado para hablar de algo relacionado con el pasado, el presente o el futuro. En otras palabras, un profeta del Nuevo Testamento es alguien que tiene un llamado de Dios para ser un líder, para ocupar un cargo, para servir a tiempo completo como portavoz de Dios. Así como el pastor está a tiempo completo pastoreando y el evangelista a tiempo completo evangelizando, el profeta está a tiempo completo profetizando como portavoz de Dios. No es que todos los días, cada momento están profetizando, sino que ese es su cargo, ¿okay? Es su responsabilidad. Estas personas serán movidos por el Espíritu Santo para pronunciar los mensajes que Dios les da para el pueblo. Revelarán, comunicarán o confirmarán el corazón o la perspectiva de Dios sobre diferentes asuntos. Muchos profetas operan fuertemente en los dones de profecía, que es la capacidad de predecir eventos futuros, donde también ellos operan fuertemente en el don de palabra de sabiduría, que es la capacidad de dar dirección a las situaciones actuales, y también operan fuertemente en los dones de palabra de ciencia, que es la capacidad de revelar información o verdades sobre el pasado o el presente de alguien sin investigación ni discernimiento natural. Ahora, antes de continuar describiendo el ministerio del profeta, me gustaría aclarar algo. Aunque para muchos lo que voy a decir es obvio, quiero confirmar que existen grandes diferencias entre un profeta de Dios y un adivino. Entre un profeta de Dios y una bruja o hechicero. Diferencia número 1. Los profetas hablan por el Espíritu de Dios, mientras que los adivinos hablan por espíritu demoníaco. Por lo tanto, esto es importante porque hay personas que vienen de trasfondo de brujería, de santería y satanismo, y cuando llegan dicen: mira, yo recibí un mensaje de San Miguel para ti, o de la muerte, de la Santa Muerte. Si tú estás recibiendo un mensaje de otro demonio o otro espíritu o Dios, y no es el Espíritu de Dios, eso no es un mensaje profético. Eso es adivinación, eso es brujería, ¿ok? Por eso yo estoy aclarando esto, porque hay mucha gente que viene de diferentes trasfondos y algunas veces son ignorantes de esto o están engañados. Número 2, los profetas no buscan reemplazar tu relación con Dios con sus profecías, mientras que los adivinos buscan que te vuelvas dependiente de sus palabras para atarte y hacerte regresar, y tal vez aún con otras personas. El profeta no quiere que tú siempre vengas: profeta, ¿qué dice Dios? Profeta, ¿qué dice Dios? El profeta verdadero no quiere eso. El profeta verdadero quiere que tú vayas y tú escuches de Dios tú mismo y tengas una relación con Dios tú mismo. El adivino quiere que tú sigas regresando. Quiere que tú dependas de ellos, de su habilidad, de su espiritismo, de lo que ellos hacen, porque los demonios te quieren atar, te quieren hacer alejar de Dios. Número 3, los profetas no cobran por darte una palabra. Los adivinos generalmente sí lo hacen. Si tú escuchas a un profeta diciendo, y lo digo porque lo he escuchado, si tú quieres una profecía
del nivel de 100, da $100. Si tú quieres una profecía de 100, de 500, una profecía del nivel 500, da $500. Si tú quieres una profecía del nivel 1000, da $1000. Los profetas que hacen eso son falsos ministros, falsos profetas. Un verdadero profeta no hace eso. ¿Okay? Los verdaderos profetas no te cobran para darte un mensaje de parte de Dios. Los adivinos sí te cobran. Por eso tú no puedes ir a una botánica y que te lean una taza o te lean la mano, o te lean la carta o te digan algo sin que tú le des algo. ¿Cuántos lo saben? Los que vienen de ese mundo, ¿cuántos lo saben? Número 4. Los profetas viven en sumisión a la palabra de Dios y dan fruto de estar en relación con Dios. Los adivinos solo tienen apariencia de piedad o espiritualidad. Un verdadero profeta va a dar fruto de que tiene una relación con el Señor. Va a dar fruto de ser cristiano, de amar a Jesús, amar a su prójimo. Pero lo adivino, usted va a ver que ellos pueden tener, ellos parecen espirituales, tienen el vocabulario espiritual, pero son unos chismosos, traen división, tienen un espíritu amargo, traen condena. Si tú ves a alguien que está así, no es un verdadero profeta. ¿Ok? Las personas que se llaman a sí mismos profetas, pero tienen caracteres cuestionables y buscan controlar o manipular a otros a través de sus palabras, no son verdaderos profetas de Dios. Estas personas están operando bajo un espíritu de brujería o adivinación. No sé si ustedes han visto personas así. Quieren manipular a los que no saben mucho, a los que son nuevos en Cristo, a los que son inmaduros todavía y quieren usar su espiritualidad y su profecía y que yo escucho a Dios para que la gente hagan lo que ellos quieren, para que ellos tengan personas que les sigan a ellos. ¿Ok? Están operando bajo un espíritu de brujería y adivinación. Y ya que estamos aquí, permítanme aclarar algo más sobre el ministerio de un profeta. Las diferencias entre los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Hay alguna diferencia entre el oficio de profeta en el Antiguo? Y yo siento a Dios, no sé qué está pasando en esta cosa, siento a Dios. Hay diferencias entre el oficio de profeta en el Antiguo y el oficio de profeta en el Nuevo Testamento. Sí hay similitudes, pero creo que es necesario aclarar las diferencias. ¿Por qué? Porque las personas que intentan operar bajo la descripción o comprensión de un profeta del Antiguo Testamento no solo se dañarán a sí mismos, sino que dañarán a la iglesia. No entender estas diferencias es la razón por la cual el ministerio de un profeta está bajo ataque, incluso en muchas iglesias que creen en la profecía. Permítanme leer un artículo de enlivenpublishing.com sobre las diferencias entre los profetas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y a medida que veamos las diferencias, también aprenderemos cómo el ministerio de un profeta del Nuevo Testamento debe funcionar. Lo que voy a leer de aquí en adelante es un artículo que está en inglés, ¿okay? Está en línea, lo puede buscar, ¿okay? Y estas palabras, este artículo lo estoy traduciendo yo en mis palabras en español. Si algo no tiene sentido, no es culpa de ellos, es culpa mía, que lo estaba traduciendo con la ayuda del profeta Google. ¿Ok? Okay. All right. All right. Aquí comienza lo del artículo y yo voy a leer y tal vez comentar, ¿ok? Para que sepan, si tú ves que yo paro de leer aquí y comienzo a hacer así, es que yo estoy comentando. All right. Aquí hay 4 puntos claves de diferencia entre el ministerio profético del Antiguo y el Nuevo Testamento, junto con algunos peligros que pueden ocurrir cuando una persona profética mantiene un punto de vista del Antiguo Testamento en el contexto de la vida de la iglesia. Este artículo está diciendo, te voy a dar 4 puntos claves que va a enseñar la diferencia entre los profetas del Antiguo y el profeta del Nuevo Testamento. Eso es lo que está comenzando el artículo a decir. Punto número 1, o diferencia número 1. Si me funciona, ¿qué está pasando? Ok. Bueno, Señor reprenda. All right.
En el Antiguo Testamento, un profeta era el portavoz de Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta era el portavoz de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento tenían la función singular de llevar la palabra de Dios, instrucción, advertencias, profecías, etcétera, directamente al pueblo. Si Dios quería hablar, él mandaba a su profeta para hablarle. El profeta él era la voz de Dios para el pueblo. Pero por el contrario, por el contrario, en el Nuevo Testamento, todos los creyentes tienen una relación con Dios y pueden oírle, hablarle personalmente. Por lo tanto, la profecía es la confirmación de lo que ya se escucha a través de la relación. En el Nuevo Testamento todos podemos escuchar a Dios aquí. Y la profecía entonces opera más para confirmar lo que ya estamos recibiendo por nuestra propia relación con Dios. ¿Okay? Esto también se relaciona con los líderes de la iglesia actual, que escuchan a Dios en su capacidad de liderazgo. El ministerio profético está diseñado para traer confirmación, claridad y empoderamiento a la visión de una iglesia. Señales de mantener un punto de vista del Antiguo Testamento en la vida de la iglesia. ¿Okay? En este primer punto, que en el viejo los profetas eran él, pero en el Nuevo Testamento ya no es así. ¿Qué pasa cuando la iglesia o un ministerio opera como profeta, pero con la mentalidad del Viejo Testamento de que ellos son la voz de Dios? ¿Cuáles son las señales de que alguien está operando como profeta del Antiguo Testamento mientras está en el Nuevo? Sostener que han escuchado correctamente a Dios y los líderes están equivocados cuando hay un punto de diferencia. Creer que sus revelaciones tienen mayor peso que la visión o dirección de otros que tal vez no tengan un don profético. En otra palabra, el que es profeta hoy en día, pero está operando bajo un espíritu del Antiguo Testamento o el oficio del Antiguo Testamento, si Dios le revela algo a ese profeta y la iglesia y los ancianos y los pastores y otros sienten que Dios está diciendo otra cosa, el profeta va a creer que ellos están correctos y los demás están mal. ¿Okay? Ellos van a pensar que lo que ellos sienten, el pastor dijo, vamos a estar en silencio, pero el profeta dice, no, Dios quiere hablar. El profeta siente que lo que ellos dicen tiene más peso y valor que lo que Dios está haciendo o hablándole a otra persona. Aún a las personas a quien ellos le profetizan. Si tú le profetizas y la otra persona dice, no, yo no siento eso para mí. El profeta va a pensar siempre que su palabra tiene mayor peso que las palabras de los demás. Eso es mentalidad. El profeta del antiguo era el portavoz. Aquí todos somos voz de Dios o podemos ser voz de Dios, ¿verdad? Ok. El antiguo, número 2, diferencia número 2. El Antiguo Testamento fue una era de ley y juicio. En el Antiguo Testamento los profetas pronunciaban advertencias y juicios sobre personas y naciones que desobedecían a Dios. El Nuevo Testamento, sin embargo, es una era de la gracia de Dios. La profecía del Nuevo Testamento es para fortalecer, animar y consolar. Aquí hay un ejemplo en Hechos capítulo 15, verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. La profecía del Nuevo Testamento es consistente con el ministerio de Jesús y su revelación de la naturaleza del Padre. Incluso si una palabra profética aborda el error, el motivo profético es la redención, traer el propósito de Dios y transformar la situación y su resultado, y la palabra se formulará de esa manera, presentada con amor y humildad. En otra palabra, el artículo está diciendo, en el Antiguo Testamento era una era de ley y de juicio, pero el que opera bajo el Nuevo Testamento, el espíritu de profecía y el don y el ministerio profético, aun si Dios te da una palabra fuerte, se va a comunicar con humildad, amor y con una perspectiva de traer redención, de traer consolación, de exhortarte para cambiar.
El mensaje con el pecado dentro de eso es para hacerte crecer y hacerte cambiar, no para condenarte. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el artículo. Señales de mantener un punto de vista del Antiguo Testamento en la vida de la iglesia. Usar la profecía para señalar errores, condenar o advertir rápidamente a los líderes de la iglesia u otros creyentes cristianos. Usar la profecía para llamar al arrepentimiento con una actitud fundamental de crítica o juicio. Las personas que se llaman profetas o piensan que son proféticos, ¿verdad? Pero están operando con la mentalidad del Antiguo Testamento. Ellos te van a siempre va a escuchar en ellos, la iglesia está mal, los pastores están mal, los líderes están mal, fulano está mal, todo está mal. Siempre hay algo que está señalando negativamente. Siempre se está hablando de una forma para destruir, para hacer caer, para poner en una perspectiva negativa el juzgar o hablar de otra persona o de un grupo de personas. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo aquí. Y aún si ellos dicen arrepiéntete, ¿verdad? Porque arrepentirse es importante, es parte del crecimiento, es parte de la santificación. Aún si ellos lo dicen, tú no lo sientes que está viniendo como arrepiéntete porque yo te amo, porque Dios te ama, porque Dios quiere que tú cambies para tu bien. Viene más de un sentido amargo, viene más de un sentido de que tú estás mal, que tú eres asqueroso, tú eres malo, viene de un sentido así. Una persona que opera de esa forma va a ser alguien que puede señalar pecado. Siempre sabe el pecado de otros, pero no saben el pecado de ellos. Pueden siempre ver el pecado de otros, pero no pueden ver la lengua de ellos. Pueden ver la habilidad en su carácter. ¿Ok? ¿Está fuerte? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí. En el Antiguo Testamento, este es el número 3, diferencia número 3. En el Antiguo Testamento, un profeta podía estar solo ante Dios. ¿Ok? Solo está entre comillas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Pablo dice en 1 Corintios 12 que somos muchos miembros con diferentes dones en un solo cuerpo. Al igual que con otros dones espirituales, la profecía no pretende ser un ministerio independiente en la iglesia. Más bien está incompleta sin el valor adicional de otros dones en el cuerpo de la iglesia. 1 Corintios 12:12. Ninguna persona profética tiene toda la revelación. Él o ella también depende de otros con dones proféticos para suplir más piezas del rompecabezas de la revelación. La persona que profetiza también necesita de aquellos que tengan dones de discernimiento, liderazgo y sabiduría para completar su contribución a la iglesia. Además, en el Nuevo Testamento se ve menos del profeta individual y más de equipos proféticos. Por ejemplo, Hechos 11:27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Profetas, plural, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y después da una lista de nombres. Había profetas en Jerusalén y había profetas, plural otra vez, en Antioquía. ¿Okay? Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron, y no es Judas el que se mató, ¿ok? Que traicionó a Jesús, esto es otro Judas. Ese nombre Judas era bien popular, ¿ok? Todo el mundo, mucha gente lo tenía, así como Simón, ¿ok? All right, ok, por si acaso, ¿no? Es por si acaso, yo tengo que decirlo, y tú nunca sabes quién está mirando y pensando algo, ¿ok? Es mejor decirlo, ok. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Quién? Judas y no eran solos, no estaban solos. 1 Corintios capítulo 4, verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ok? 1 Corintios 14, verso 29. Oh, wow. All right, I messed that up there. Okay, no, está incorrecto aquí. Es 1 Corintios 14, 29. All right. Señales de mantener un punto de vista
del Antiguo Testamento en la vida de la iglesia. ¿Cuáles son las señales? En esta área de los profetas queriendo andar solos, ¿ok? En vez de andar en grupo o andar y cooperar y colaborar con la iglesia. Aislamiento, separación de la comunidad. Sacerdote. Ay, no. Aislamiento, separación de la comunidad. Creer que reportan directamente solo a Dios y que son comisionados y capacitados únicamente por Dios. Falta de responsabilidad, es decir, no estar bajo liderazgo. Vamos, mira cada punto. Cuando una persona se llama profeta o se siente que es profético, que Dios tiene ese don y ese llamado, esa persona va siempre, tú vas a ver que ellos dicen, no, pero Elías siempre andaba solo. Mira, Samuel siempre andaba solo, en su monte, en su cueva. El profeta tiene que estar apartado por el Señor. En el Nuevo Testamento no vemos gente individuales, ministerios independientes. Todos somos un cuerpo, muchos miembros, un cuerpo, muchos dones, un cuerpo, muchas habilidades, un cuerpo, mucho talento, un cuerpo. Dependemos el uno del otro. Estas personas también creen que reportan solo a Dios. No, Dios, yo no le sirvo al hombre, yo le sirvo a Dios. Yo sé que suena espiritual esa frase. Yo no le sirvo al hombre, yo sirvo a Dios. Pero eso es cierto en un sentido, ¿verdad? Pero en otro sentido, tú le sirves a Dios con servir a los hombres. Tú puedes decir, yo no me reporto con los pastores porque Dios me a mí, yo una persona que tiene ese tipo de espíritu está operando con la mentalidad del Antiguo Testamento. Hay una iglesia, hay autoridad, hay delegación, hay una visión, hay coordinación, hay colaboración. Todo va junto. Y si tú eres tan espiritual que no te puedes someter al liderazgo, enseña que tú tienes un espíritu rebelde, no que tú eres espiritual. Escuchen eso, lo voy a decir otra vez. Si tú piensas, yo voy a hacer lo que me da la gana a mí, yo no me tengo que reportar a un pastor, yo le sirvo a Dios, no le sirvo al hombre. Y tú haces lo que tú quieres y tú no haces lo que Dios quiere, está llamando o hablándole a una congregación o le está hablando a través de tus líderes. Tú tienes un espíritu rebelde, no un espíritu de Dios que te está guiando. Falta de responsabilidad, es decir, no estás bajo liderazgo. No. No les gustan estar donde tienen que tener responsabilidad, donde tienen que dar cuenta, donde hay reglas, donde ellos no pueden regirse como ellos desean. Eso lo ponen incómodo. Eso es espíritu de rebeldía. ¿Qué? Dame seguir porque el tiempo después se me va. Me quedo aquí. Número 4. Se esperaba que los profetas del Antiguo Testamento hablaran la palabra perfecta e inspirada de Dios. Si no decían una palabra que resultara cierta, eran condenados como falsos profetas. Jeremías 14 a 16. Los profetas, si esa palabra no se cumplía, era un falso profeta. ¿Okay? A algunos profetas se les confió el escribir las escrituras. También fueron usados por Dios para transmitir sus instrucciones específicas a reyes, naciones y otros. Por tanto, la precisión y pureza de sus palabras eran esenciales. En la iglesia del Nuevo Testamento, las palabras proféticas están sujetas a ser juzgadas. Primera de Corintios 14, 29, Primera de Tesalonicenses 5, 20 a 22. Vamos a mirarlo otra vez. Primera de Tesalonicenses. Dice, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Que piensen esto. Si en el Nuevo Testamento tú eres falso profeta, Primera de Tesalonicenses 5:20, si los profetas y la profecía que vienen siempre son 100% correctos cada vez, todo el tiempo, y no se puede equivocar, ¿por qué Dios manda a que examinemos la profecía y que retengamos lo bueno? Porque se supone, si todo es de Dios, todo es bueno. Y solamente Él tendría que decir, examinarlo todo y rechaza lo que son falsos. Pero dice, examinarlo todo, recibe lo que es bueno. ¿Okay? El ministerio profético del Nuevo Testamento necesita un ambiente de humildad, cooperación y gracia para operar como Jesús pretendía que lo hiciera. Señales de mantener un punto de vista del Antiguo Testamento en la vida de la iglesia. Creer que tiene una línea directa con Dios.
que pasa por alto o sobrepasa el aporte del liderazgo. Resistirse a que juzguen sus palabras proféticas. Reaccionar negativamente cuando no se ponen en práctica las palabras proféticas o cuando se dan respuestas que no están de acuerdo con su punto de vista. Estos puntos son importantes, hermano, porque si la razón que muchas iglesias rechazan el ministerio de profeta es porque hay muchos que han estado operando con la mentalidad del Antiguo Testamento. Y lo primero que hay que saber es que cuando estamos en el Nuevo Testamento, la manera que alguna vez uno recibe la palabra de Dios es diferente. En el Antiguo Testamento tenían que estar, ellos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Ellos le estaban dando palabras a naciones, a reyes. La gente no tenía una forma de poder evaluar y comparar. La mayoría del pueblo de Dios no tenía ni una Biblia. Tú tenías que ser alguien rico para tener una Biblia porque costaba tanto dinero para tener uno. Porque todo se copiaba. Hoy tú lo compras por $5. Tú no encuentras en el Store una Biblia. Porque tenemos el printing press que hace copias por un instrumento de imprimir, ¿verdad? Pero en ese tiempo todo tenía que ser escrito por mano. Para tener una Biblia, tú tenías que ser rico o tú tenías que ir al templo o la sinagoga. Y algunas veces no tenían siempre todos los rollos de todos los libros. ¿Cómo la gente iban a saber? Si ellos no tenían el Espíritu Santo viviendo adentro, ni tampoco tenían acceso a la palabra de Dios como nosotros. Había una precisión que se tenía que tener. En el Nuevo Testamento todos tenemos Espíritu Santo. Hoy en día también las escrituras ya están más desarrolladas para nosotros. ¿Ok? Es posible que uno se equivoque en una parte, pero no significa que tú eres un falso profeta si te equivocaste en una parte. ¿Ok? Por eso es que mencioné un falso profeta según el Nuevo Testamento. Es alguien que es un falso hermano. Es alguien que da apariencia de ser cristiano, pero es falso, quiere engañar, tiene otros motivos. Según lo que dijo Jesús. Yo no sé si te quiere poner en desacuerdo con él, pero all right. El hecho es, una persona con ese pensamiento también van a pensar que ellos tienen una línea directa con Dios. Y lo que ellos dicen tiene más peso de liderazgo. Y reaccionan negativamente cuando alguien quiere juzgar sus palabras. Hermano, ten mucho cuidado. Cuidado. Si alguien te profetiza, incluyendo el pastor, y el pastor no le gusta que tú quieres pensarlo o orar o examinarlo, eso significa que hay altivez, hay orgullo, hay espíritu tal vez de adivinación, hay la necesidad de controlar y manipular. Porque la Biblia nos manda a examinarlo todo, a juzgar palabras proféticas. Y la razón que muchas iglesias van mal en el ministerio profético, en la profecía, es porque la gente, número uno, o no quieren que sus palabras sean juzgadas, porque tienen la mentalidad que si yo di una palabra imperfecta y si la iglesia encuentra que yo no dije algo cierto, me van a marcar como falso profeta y se me acaba mi ministerio, se me acaba lo que la gente piensa de mí. No. Pero también del otro lado, la iglesia tiene que juzgar las palabras. Y la razón que hay muchas cosas que pasan en la iglesia es porque la gente no quiere usar el discernimiento, no quieren filtrar la cosa con la palabra de Dios. Si tú profetizas, tú tienes que estar abierto a que alguien te examine y juzgue tu palabra. Y vamos a ver también en un poquito, si tú profetizas públicamente, tu palabra debería ser juzgado públicamente. No es ni que en privado, es público. Si tú me profetizas en personal, entonces en lo privado yo puedo hablar contigo o tú conmigo, ¿ok? Pero el hecho es que alguien con la mentalidad del Antiguo Testamento va a pensar o se va a molestar si tú juzgas, evalúas o cuestionas si lo que ellos te dijeron viene de Dios. A mí, yo me siento bien si tú dices, pastor, yo necesito pensar en eso. Necesito orar acerca de lo que tú dijiste. Amén. Yo quiero, Dios, vete para atrás para donde Dios. Vete para atrás a la fuente de que posiblemente dio esta palabra para que Él te hable y te confirme Él mismo. ¿Ok? Esa es una actitud saludable. Tengo que seguir, el tiempo se me está. Ok, permítame decirles, iglesia, que cuando el ministerio de profeta no opera bajo un espíritu de brujería o adivinación, y cuando no opera bajo la perspectiva o comprensión del Antiguo Testamento, un profeta bíblico, según el Nuevo Testamento,
contribuirá al fortalecimiento de la iglesia y ayudará a traer unidad y no división. El ministerio de profecía o de profeta que trae división a la iglesia y pone mano en contra hermano o hermanos en contra líderes, ese ministerio no es saludable. Principios para un ministerio profético saludable en la iglesia. Si queremos ver un ministerio profético saludable en nuestras iglesias, será importante, by the way, ya yo terminé con el artículo, ¿ok? Ya estas son mis notas, ¿ok? Si queremos ver un ministerio profético saludable en nuestras iglesias, será importante aplicar y usar los principios dados por Pablo en 1 Corintios capítulo 14. ¿Ok? Se me fue. Ok. En este capítulo vemos una variación de las palabras profeta, profecía y profetizar aparecer 14 veces. En 1 Corintios 14, una variación de profetizar, profeta y profecía aparece. En otras palabras, Pablo habla mucho acerca del mover profético en una iglesia en 1 Corintios 14 y da muchos principios de cómo manejar lo profético en 1 Corintios 14. ¿Okay? Vamos a mirar estos principios, a ver lo que él dice. Por el tiempo, no vamos a poder leer las escrituras, pero ustedes van a ver el verso al lado del punto. Ustedes lo ven en su casa cuando tengan el momento, ¿ok? Principio número 1. Deberíamos desear especialmente profetizar. En el verso 1, Pablo habla de que debemos perseguir o seguir el amor y especialmente de que profeticemos, ¿ok? Es bueno querer los dones y operar en milagros, pero Pablo dice especialmente desee que tú profetices. Él no te va a decir que desee algo que tú no puedes hacer. Por eso yo dije en la primera conferencia, tú no tienes que ser profeta para profetizar. Cualquier persona que tiene acceso a la voz de Dios, ¿quién tiene acceso a la voz de Dios aquí? Puede profetizar. Pablo dice, desee profetizar. Principio número 2 de 1 Corintios 14. El que profetiza habla a los hombres. Cuando tú profetizas, tu mensaje es dirigido a los hombres. Número 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. En otras palabras, cuando alguien profetiza y cuando Dios se mueve proféticamente, es para traer edificación, exhortación o consuelo. En otras palabras, es para animar a alguien, es para consolar a alguien, es para levantar a alguien, es para restaurar a alguien. Cuando el mover profético está saludable en una iglesia, eso es lo que la iglesia va a experimentar: edificación, exhortación y consuelo. ¿Ok? Aún si tú recibes una palabra fuerte, mira, hermano, mira, nosotros hemos escuchado, ustedes saben, ustedes llegaron a verlo, y ha pasado más de las veces que ustedes han visto aquí. Cuando el Señor me ha puesto en el corazón decir que el tiempo de alguien se le está acabando. En College Avenue pasó varias veces. Aquí ha pasado ya varias veces. ¿Y qué ha pasado después que lo digo? Algo sucede. Ahora, esa palabra que alguien va a morir, eso es lindo. No. Eso le gusta. No. Eso es algo edificante. Eso entristece. Pero cuando se dice, cuando Dios es el que está hablando, va a traer, número 1, se va a traer con amor. Y número 2, va a traer exhortación y confrontación a la iglesia, convicción para arreglarse con Dios. Cuando pasa eso, la iglesia despierta. Espérate, hay que ponerse bien con el Señor. Pero no trae condenación. Wow, mira lo que yo está haciendo. Ya yo me voy a dejar la iglesia, voy a dejar todo. Tal vez eso soy yo que Dios impida, ¿verdad? Que Dios reprenda. Pero eso no pasa conmigo. Y después, no. Si una palabra se da así y tú quieres irte y no quieres servir a Dios más, o puede ser que tú eres rebelde, o puede ser que el espíritu con cual se está diciendo esa palabra no viene de Dios. Porque cuando viene de Dios, despierta la iglesia. Aún cuando es algo fuerte, es lo que estoy tratando de decir. La profecía, si no se dice con amor,
y con humildad y con los frutos del Espíritu. Si no se dice para levantar a la persona o traerlo para arrepentimiento a Dios, no está viniendo de Dios. O la palabra viene de Dios y tu actitud es incorrecta y tienes que arreglarlo, o tal vez no viene de Dios. ¿Ok? Número 4. El tiempo. Ok. El que profetiza edifica la iglesia. Cada vez que alguien profetiza y es de Dios y lo hace como Dios quiere, tú edificas la iglesia, tú fortaleces la iglesia, tú ayudas a la iglesia a crecer. Número 5. Pablo desea que todos los creyentes profeticen. Él quiere que todos profeticen. Si tú no has profetizado, yo quiero que tú profetices. Pablo quiere que tú profetices. Dios quiere que tú profetices. Porque cuando tú profetizas, tú edificas. ¿Ok? Número 6. Mayor es el que profetiza que el que habla en lengua porque edifica a otros. ¿Ok? Mayor, no mejor. Nota la palabra ahí. Porque todo se dice por un propósito en la escritura. Mayor, no mejor. No es que alguien que profetiza es mejor que otro que no profetiza o que habla en lengua. Lo que está hablando en ese contexto es el que habla en lengua se edifica a ellos mismos. Porque la lengua es para tú y Dios. Pero cuando uno profetiza, ese don es para otros. Y Pablo está diciendo, es mejor cuando tú estás con otros. Mejor que hablar en lenguas es profetizar porque otros van a ser edificados. Porque cuando tú estás en un grupo y tú hablas en lengua, solamente tú recibes. Pero cuando tú estás en un grupo y tú profetizas, otros reciben y son edificados. Por eso él dijo, mire, yo puedo hablar 10,000 palabras en lengua, pero prefiero hablar 5 coherentes que se entienda para la edificación de otros. ¿Ok? Número 7, la profecía es una señal para los creyentes. ¿Ok? Es algo que deja saber que Dios está presente, que Dios está mirando, Dios está escuchando, Dios está en el asunto. ¿Ok? Es una señal que Dios es real, que Dios ha mandado a su Hijo, a su Mesías, que hay salvación a través, es una señal. La profecía número 8 trae convicción a los incrédulos. Si usted, me encanta el verso 24 aquí porque Pablo, él está corrigiendo el hecho que los corintios muchos están hablando en lengua y no hay interpretación. Y él dice, si alguien entra cuando ustedes están en un alboroto hablando en lengua y nadie interpreta, ellos van a pensar que son locos. Pero si ustedes están todos profetizando y Dios les revela los secretos del corazón de esa persona, ellos se van a poner de rodillas y van a exclamar, verdaderamente Dios está aquí. ¿Okay? Me encanta esto. ¿Okay? La profecía revela los secretos del corazón de los hombres. ¿Okay? Eso es lo que estaba diciendo. So, está conectado ahí. ¿Okay? So, la profecía lo revela. Número 10. En una reunión, el número de personas que profetizan debe limitarse a 2 o 3. ¿Okay? Ahora, los eruditos debaten si este verso, cuando habla de que cuando se está profetizando 2 o 3 al máximo, si están diciendo una de 2 cosas, o que en un servicio la máxima número de personas que deberían estar profetizando son 2 o 3, o si está diciendo, se está profetizando tal vez 2 o 3 a la vez. Que lo haga, ¿ok? Que se haga entonces, que en otras palabras, que haga un turno, ¿ok? So eso es lo que está, algunos debaten cuál de esto es que se puede referir, ¿ok? Número 11. Bueno, déjame decir, para nosotros, yo quiero dejarles saber, donde yo estoy es más que esto sea algo que se haga en orden. Yo caigo de ese lado del debate, que esto se haga en orden cuando se esté profetizando. ¿Okay? No que si hay más de 3 personas profetizando, que no se escuche el número 4. Porque si Dios está moviendo y algo pasando, uno nunca sabe, pero sí debe haber un orden. ¿Okay? Número 11. Las palabras proféticas deben ser juzgadas por los demás. Aquí que yo estaba mencionando ahorita. Cuando alguien profetiza, recuerda el capítulo 14 de Primera de Corintios, se está hablando cuando la iglesia se une, se congrega y las manifestaciones de los dones están operando, específicamente la lengua o la profecía. Él está diciendo aquí que cuando se diga una profecía, sea del micrófono o que alguien en su asiento diga, mira, el Señor dice esto, que esas palabras deberían ser juzgadas.
La manera que yo funciono, le voy a decir cómo yo funciono. Si usted está viniendo de otra iglesia, pueden operar diferente. La manera que yo funciono es que si yo siento que una palabra viene de Dios, usualmente yo lo dejo, no digo nada. Pero si yo siento que no estoy seguro o que tal vez no viene de Dios, del altar yo digo algo. Si usted se para un día y profetiza y el pastor no dijo nada, el pastor lo está dejando así porque no vio un problema. ¿Okay? Pero si el pastor dice algo, porque la necesidad es, porque alguna vez alguien profetiza algo que puede dejar confusión en el pueblo. Amén. Y el pastor o los líderes, si yo no estoy, o mi esposa no está y los líderes están ahí, tienen que asegurar que si hay profecía dado públicamente, que se juzgue públicamente. ¿Ok? Pero el hecho es, y aún en privado, que se juzgue. No deje que nadie profetice sin tú filtrar si es de Dios o no, aun si es el pastor o el obispo o un apóstol o un profeta. No hay nadie que está por encima del verso de que tiene que ser juzgado la profecía. No hay nadie que está exento a eso. Aun si un ángel se te aparece a ti y te predica otro evangelio que tú no has recibido de la escritura, la palabra dice que sea anatema. Hay que evaluar los espíritus. Yo tengo tantas cosas que decir, pero tantos ejemplos de cosas malas, feas que ha pasado. Oh, okay, déjame seguir aquí, que esto no es un desahogo, es un seminario. Número 12. Todos pueden profetizar, pero uno por uno. ¿Tú ves? Todos pueden profetizar, pero uno por uno. Esto es una de las razones que yo digo que yo caigo más del lado de los que debaten que esto se está hablando de un orden, no que solamente esta cantidad se puede profetizar. Él quiere que todos lo hagan, pero hazlo en orden. No todos a la misma vez. Número 3, y este es importante, este punto, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Hay pastores que cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, yo no me puedo controlar. Yo no puedo. La Biblia aquí dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Tu espíritu, tú tienes dominio sobre tu espíritu. Y si el Espíritu Santo te está dando una revelación, te está dando una profecía, tú puedes controlar el momento. Aunque algunas veces tú vas a sentir que te está explotando, aún en esos momentos tú puedes esperar el momento para dar una profecía. Tú no estás negando a Dios con tú esperar el momento correcto de hablar. Tú estás obedeciendo a Dios que quiere que se haga con orden. Algunas veces, si voy a decir esto, algunas veces Dios quiere interrumpir el orden de nosotros. Eso tampoco es que solamente tú vas a poder profetizar solamente en este tiempo, de esta manera. No. Mira lo que pasó el domingo pasado cuando Silvia estaba aquí. Teníamos un programa, pero el fluir de Dios, Dios quería decir, mira, pongan el programa al revés y que ella predique ahora mismo y que después se colecte ofrenda, que se haga esto, todos los anuncios, ¿verdad? El Espíritu de Dios puede hacer lo que Él quiere, pero siempre va a ser con orden. So, aunque cambiamos el programa, todavía se hizo con orden. ¿Verdad? Lo mismo va a pasar cuando se profetice. El tiempo. No me diga, yo le rompí la nariz a mi hermana porque no puedo controlarme. Le voy a decir algo. Cuando tal vez, hermano, ha pasado. No lo he visto. Ha pasado. Algunas veces sí es cierto. Algunas veces el Espíritu Santo puede venir sobre ti y son momentos especiales donde uno pierde la conciencia, donde algo pasa así. Pero si todos los domingos tú me estás rompiendo silla aquí, tú le estás dando puño a la gente, hermano, eso no es el Espíritu de Dios. No. ¿Qué? O puede ser inmadurez. Tal vez el Espíritu de Dios, pero tú tienes que madurar en cuando Dios te está tocando a ti, cómo controlar eso. Tú no estás desobedeciendo a Dios con no romperle la quijada a otra persona. ¿Okay? Con tú romper una silla, con tú romper los stockings tuyos. ¿Okay? Si no se rompe, la presencia de Dios sobre mí. No. Okay. Número 14. Los que son proféticos reconocerán que lo que dijo Pablo es verdad.
So, si alguien de verdad es profético, ellos van a confirmar que lo que dijo Pablo, lo que dice la escritura acerca del mover profético es cierto. Si alguien está en desacuerdo con lo que dice la palabra, ellos no son proféticos. ¿Okay? Número 15. Los creyentes deben desear fervientemente profetizar. ¿Okay? So, otra vez lo menciona en el verso 1 acerca de desear profetizar, y aquí habla otra vez de fervientemente desear profetizar. So, el primero habla de que entre todos los dones, especialmente que desee profetizar, y aquí ya es general, deseen profetizar. ¿Ok? Ya que vimos principios generales para administrar el ministerio profético, me gustaría compartirle unos consejos prácticos para los que sienten un llamado a este ministerio. ¿Okay? So, vimos lo que dice las escrituras. Ahora yo solamente le voy a dar algunos consejos prácticos de cómo se debe regir un profeta si siente ese llamado. ¿Okay? Número 1, manténgase, si usted es un profeta o tiene ese llamado, ocupa ese oficio, manténgase arraigado a la palabra de Dios. El primer consejo de este pastor. Mantente arraigado a la palabra de Dios, porque hay muchos profetas, mira esto, profetas que quieren sonar tan espiritual y que tienen estas revelaciones y es, amén, Dios te va a dar revelaciones locas y sobrenatural y cosas, pero si tú dependes de esas cosas y experiencias sobrenaturales y no depende de la palabra de Dios, un día un espíritu de engaño se te va a entrar. Porque el que vive por profecía en vez de vivir por palabra de Dios va a ser engañado un día. Y si tú quieres que tus profecías sean usadas por Dios y que venga de Dios, tú tienes que conocer la palabra. So, si tú sientes un llamado profético, te animo hoy y métete más la palabra. Para que tú te asegures que cuando tú vas a profetizar, tú no profetices tus pensamientos, sino profetizar lo que Dios dice de su palabra y que lo pueda filtrar por ahí. Mientras más en la palabra tú estás, más saludable va a ser tu profecía. Consejo número 2, no te apartes de la iglesia local. No digas, no, Dios me quiere solo. Dios quiere que yo ande como Elías en la cueva. Dios quiere que yo esté como Samuel en el campo. No. Tú, ¿quién lo dijo? Dios me quiere profetizando. Yo solamente me congrego por Zoom. Yo solamente activo por Zoom o por Facebook o Instagram o YouTube. No. Tienes que congregarte. El profeta se desconecta del cuerpo de Cristo. Para mí que hablar del cuerpo de Cristo está mal. Tienes que traer el pueblo, los miembros, para tú tener un ministerio saludable. El profeta del Nuevo Testamento aislados. Manténgase responsable bajo el liderazgo de la iglesia. Sea una persona sometido, ¿ok? A la palabra de Dios y al liderazgo. No me digas que tú eres más espiritual, que tú sabes más. Y déjame decir, es posible que aquí y en otras iglesias hayan gente que sabe más que yo o más que un pastor o más que los líderes. Eso está bien. Yo no estoy de acuerdo con esos pastores que dicen, si Dios le va a hablar algo a la iglesia, primero lo tiene que hablar al pastor. Le voy a decir, si usted piensa así, le quiero decir que yo estoy en desacuerdo con eso y yo soy pastor. Y no me conviene de que otra gente esté recibiendo revelación antes que yo. Y que no conviene en un sentido. Y yo estoy en desacuerdo. Es posible que Dios no te enseñe a ti como pastor, pero le enseñe a tu oveja. Tal vez sí comunicar el mensaje mejor que tú. Si tal vez sale ese mensaje por ti, la iglesia va a decir eso es porque el pastor sabe esto. Pero si sale de otro, algunas veces el Señor también lo hace porque no le revela. El pastor no lo sabe todo, hermano. La mujer que vino a donde Eliseo, Eliseo no sabía por qué la mujer a donde
Si te mantienes bajo liderazgo y puedes, y esto va a venir en otro, bueno, déjame ponerlo. Estés abierto a la corrección. Si te mantienes bajo liderazgo y estás abierto a la corrección, tú vas a crecer. Aunque tú digas, bueno, es que yo siento que tengo que ir a las naciones, pero el pastor te está diciendo todavía no. Es que alguna vez el pastor está viendo algo, el pastor está orando por algo y el pastor quiere el bien tuyo para que tú, porque mira lo que Shekira Mazo. Mira lo que pasa, gente que son bien ungidos, muchos Shatama Robosa, tienen mucho talento, muchos dones, pero todavía su carácter no se ha desarrollado bien. Y si el pastor te suelta, tú vas como dice va a caer en adulterio, después va a caer en adicción, después va a caer en robar dinero, después va a caer porque tu carácter no se desarrolló, no estaba sujeto, no estaba, tus profecías no salen ni bien porque no supiste cómo recibir corrección. No diga que tú tienes otra visión que no es de lo que está diciendo la iglesia o el pastor, porque el Señor da una visión. Y hay cosas que tal vez Él te ponga a ti, pero en el tiempo de Dios, el Señor se lo va a poner al corazón de los pastores o los líderes para que te suelte. Hay algunas iglesias que no lo van a hacer, te voy a ser sincero. Hay algunos pastores que no quieren que tú crezcas, no quieren que tú te desarrolles o tú salgas. Pero yo le digo y le prometo que este pastor sí lo quiere. Le prometo. Yo quiero y deseo que tú te vayas aquí bien. Si te si te vas a ir, que te vas a saludar, con testimonio de tu pasión, hermano, ¿okay? Número 5, opera en humildad. Hermano, el tiempo, por favor, permíteme cosa. Opera en humildad. No pienses que tú eres el más espiritual y que tú escuchas mejor que otro y todo. Si tú vas a operar en el don profético, opere con humildad. Tú no siempre tienes que decir, así me dijo Dios. Tú puedes preguntar, tú puedes decir, mira, yo siento esto, no sé si es de Dios o no, y decirlo. Así que yo opero, porque yo no soy profeta, Dios sí me usa con profecía cuando le da la gana. Pero como yo no tengo ese don así desarrollado, yo digo, mi relación con el Señor, yo digo, bueno, yo siento esto, siento decirte esto, pero no digo así, dice Dios. Y así yo me protejo también. si no fuera Dios, escúchame. Opera en humildad. Opera en amor. No, mira, dijo Pablo, si tú hablas en lengua, si tú tienes fe para mover montañas, si conoces ministerios, revelaciones, y tú no tienes amor, tú no eres nada. Tu ministerio no es nada. Tus sacrificios son nada. Si tú quieres tener un mover profético, un ministerio profético saludable en una iglesia o en tu vida, tienes que vivir y operar en amor. Tienes que amar a la persona que tú vas a ministrarle, tienes que amar a Dios. Estoy yendo rápido, tengo... Ay, Padre. Ok, déjame ir rápido. No le adquiera un amor al dinero o la fama. Hermano, uno de los ministerios que adquiere mucha fama y rápido es el del profeta. Todo el mundo quiere ir al don del profeta. Si hay un profeta, todo el mundo quiere acercarse al profeta porque todo el mundo quiere escuchar lo que Dios le va a decir y qué profecía y qué te dijo Dios para mí. Profeta, tú tienes una palabra para mí. Ok, el ministerio de profeta es uno de los ministerios que rápidamente puede engañar y coger gente para que le siguen. Si tú desarrollas un amor por el dinero o la fama, te va a ir muy mal. Porque entonces tú vas a profetizar lo que te va a traer más dinero y fama, pero no va a profetizar lo que tal vez te quite dinero o te quite fama. Y Dios no quiere que tú tengas un ministerio comprometido con el hombre.
Tiene que ser un ministerio obediente a Dios. Y si Dios dijo alguien va a morir, entonces Dios dijo alguien va a morir. Y si Dios dijo que esto va a pasar, mira, la iglesia no está bien. Eso es lo que Dios dijo. So, el hecho es, tú no te vendas por dinero o por la fama para ser reconocido. Número 8, ayude a otros a crecer en su dependencia de Dios y su palabra. ¿Okay? El profeta está para ayudar a los miembros a crecer en cómo escuchar a Dios, en cómo depender de Dios, en cómo buscar más de Dios en su palabra. ¿Ok? Número 9. Sabe que déjame al 8 otra vez para decir este comentario. Ayuda a la gente a no depender de la profecía, sino de Dios. Sí, mira, la persona que usa la profecía para mantener seguidores es alguien que tiene falta de identidad. Es alguien que tiene inseguridades. Es alguien que necesita el aplauso, la afirmación y el amor de otros para ellos sentirse validados o sentirse bien o sentirse que Dios está con ellos. No, tú no quieres que la gente dependan de ti. Si cada vez que alguien va a hacer una decisión, ellos tienen que venir a ti para preguntarte qué dice Dios, está mal ya, está mal. Tú quieres que ellos dependan del Señor y de su palabra. Que ellos sepan entrar en la palabra y juzgar y filtrar todo. ¿Okay? No le profetice a un menor sin el permiso o supervisión de sus padres, guardianes o líderes. Esto es un punto bien importante porque no sé cuánto han visto todos estos ministerios que están saliendo, que se están siendo expuestos, de gente que están durmiendo con menores, están tomando ventaja de iglesias y todas estas cosas. Mucho de eso es porque se está ministrando sin sabiduría. Muchas veces, y alguna gente tal vez son inocentes, pero están ministrando sin sabiduría. Sí, mira, una de las cosas que a mí me gusta hacer, si yo voy a ministrar en una iglesia, o si estoy ministrando aquí, no importa donde quiera, y es un menor, me gusta siempre tener a alguien al lado que es adulto, mirando dónde yo toco, mirando qué yo estoy diciendo, cómo lo digo, porque hay alguna gente que te pueden hablar de cierta forma o tocar en ciertas áreas y hay un espíritu de lascivia o de control o manipulación ahí. Si quieres tener un ministerio saludable, una de las cosas que yo te estoy aconsejando, no ministres, no profetices a un menor sin que un adulto esté contigo, mirando y velando y poder confirmar lo que tú dijiste, lo que tú hiciste. No dejes que una menor, si tú eres varón, entre a tu oficina sola. O si eres mujer, un varón que entre a tu oficina solo. Siempre con adultos. Por eso yo tengo hasta cámara en mi oficina. Yo no puedo ni aconsejar a alguien ni dejar a nadie entrar sin que una cámara esté ahí. Cada vez que yo voy a hablar con alguien, créeme, le digo, baby, tú estás bien si yo hablo y voy a hablar con fulana o whatever. Y trato de hablar en público. Eso son maneras de uno protegerse. Para que nadie le pueda apuntar un dedo y decir, el pastor me tocó mal, me habló mal, me hizo esto mal. Y si usted un día ve que una joven se le quiere, yo les pido la ayuda a ustedes. Si mi esposa no está alrededor, ella está aquí arriba, no está en la iglesia, y una joven se me quiere acercar, acércate tú también. Ponte, yo le estoy dando el permiso ahora mismo. Si una joven se me está acercando para quiero hablar contigo, pastor, acérquese, por favor. Le estoy pidiendo esa ayuda. No me dejen ministrando solo abajo, orando por personas y se va todo el mundo para arriba y me deja solo orando. Protege tu pastor. A ver. Déjame terminar, ¿ok? Número 10. Guarde sus labios de la crítica y el chisme. Como tú eres profeta, tus palabras van a tener mucho peso. Ten cuidado cómo tú estás usando tu lengua. Porque de esa lengua es que viene la bendición. No lo use para maldecir también. Para criticar. Porque después tu ministerio, tu reputación, tu testimonio y tus profecías pueden ser comprometidas. Número 11. Distingue entre una palabra o revelación profética y tu opinión personal.
Hay alguna gente que todo lo que ellos dicen es que eso es el Señor. El Señor es el que dice esto. El Señor es que me dijo esto. El Señor. No, hermano, el Señor no te dijo, vete al baño. El Señor no te dijo, vete a él. No, sí, no. Hay cosas que Él te da sabiduría a ti para tú hacer y decir. Y entonces algunas veces para nosotros sonar espiritual, le dijimos a la gente, todo es Dios, es Dios. No, hay alguna, es tu opinión. No digas que es Dios, si no es Dios. Por eso, a mí, como dije, yo me protejo y digo, no sé si es Dios, si soy yo, pero eso, hermano, no sé si es, al menos que tú sabes que es Dios. Ya cuando yo sé que es Dios, yo estoy seguro, aquí yo me muero, yo sé que esto es Dios. Y aún así yo estoy abierto a que alguien me diga, pastor, eso no fue Dios. Amén, vamos a orar. Ay, perdóname que no escuché, tal vez me fui por la emoción. Tú alguna vez uno está predicando y uno se emociona tanto y dice algo y después digo, sí, ay, Padre, perdóname por lo que yo dije. Ay, me ha pasado, yo exageré ahí, ay, Señor, perdóname. So, no lo soy. ¿Eh? Número 12. No inventes palabras por la presión. Hay gente que van a querer que tú le digas una palabra. Si Dios no te dio algo, no diga nada. Hay un profeta que dijo esto. Una vez alguien vino a donde él y dijo, tú tienes una palabra de Dios para mí. Él dijo, espérate. Sí, ve a leer la palabra. Ajá. Sí, no dejes que nadie te ponga, no invente cosas. Ahora tú puedes decir, bueno, no siento algo ahora, pero vamos a ver. Y y después también el Espíritu viene sobre ti, te da algo para la persona. Y si no viene nada, no te lo inventes. Bueno, no sé. Tú sabes que cuando yo estoy hablando, estos son pistas que ustedes están aprendiendo de un ministro, hermano, para que ustedes lo usen. Si yo estoy hablando por alguien, yo siento una presión que la gente quiere escuchar de Dios. Y muchas veces yo estoy, Señor, dame algo, güey. Dame algo. Pero si yo no siento nada, yo hago una oración general y te bendigo y te doy una palabra de la escritura. Bueno, la palabra dice, y that's it. Aunque yo me vea, mira, yo he ido a lugares donde yo sé que la gente se han ido. Wow, yo pensé que Dios me iba a hablar. Yo, tal vez el papá no es espiritual nada. Porque después yo fui a la fulana que estaba allá y esa mujer, yo voy a la pastora porque sí, que el pastor ore. Anyways, el hecho es, haz lo mismo. Porque tú le das cuenta al Señor. Yo le doy cuenta al Señor. Si tú no tienes que decir, no lo digas. Haga una oración general, bendice. Y voy a la próxima persona. Y tal vez la próxima persona me dé una profecía sin yo ayudar a la persona. Pues es que Dios hace lo que Él quiere. Y no soy profeta, solamente estoy dando pistas. Esos son consejos, ¿ok? Número 13. Profundízate en la oración. El verdadero profeta va a tener una profunda relación con Dios en oración. El que no puede pasar tiempo con Dios en oración, yo no creo, no es ningún profeta, nada. El profeta tiene que escuchar la voz de Dios. ¿Y dónde es que tú desarrollas intimidad? En su presencia, en oración. Número 14. Ya yo estoy terminando, mi gente, ya estoy terminando. Guarda tu corazón del rencor y la amargura. ¿Por qué? Porque si no, cuando tú profetices, se te va a notar en tus palabras proféticas la amargura. No, el Señor dice que te apartes de Él. Él no es bueno para ti. Ella no es para ti. Las palabras van a salir amargos, lo que tú profetices. Porque lo que está en la abundancia del corazón. Número 15. Mantenga su mirada en Cristo. Pase lo que pase, te rechace quien te rechace, falles, si tú fallas, pecas, si tú pecas o alguien peca en contra de... No importa lo que pase en la iglesia, no importa qué noticia negativa tú escuches, pon tu mirada en Jesús. Y así tú vas a tener un ministerio saludable. Concluyo con esto. Me pasé de tiempo, mi hermano, pero me disculpa. Ya tenemos que terminar en 15 minutos, pero entonces, ¿está usted llamado a ser profeta? ¿Cómo puede saberlo? Número 1, estas son algunas preguntas. ¿Estás en una relación correcta con Jesús y estás dando fruto de arrepentimiento?
Número 2, Dios te usa regular o fuertemente en los dones de profecía, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento o incluso discernimiento de espíritus. Número 3, sientes un fuerte llamado a ser un líder y un siervo de la iglesia para verla edificada y equipada a través del ministerio profético. Número 4, tiene un fuerte deseo de orar o la capacidad de pasar largos periodos de tiempo en la presencia de Dios para escucharlo e interceder. Si respondió sí a todas o la mayoría de estas preguntas, entonces es posible que tenga un llamado a ser profeta. Los apóstoles plantan iglesias, los profetas fortalecen iglesias, los evangelistas añaden almas a la iglesia, los pastores y maestros cuidan e instruyen la iglesia. Necesitamos todos estos ministerios en la iglesia. Hoy Dios está llamando a algunos de su pueblo a estas posiciones de liderazgo, a estos oficios como dones para equipar al resto de la iglesia y ayudar a la iglesia a madurar como Jesús. Responda al llamado de Dios. Dios te está llamando a ir por todo el mundo y predicar este evangelio y a ser discípulo de las naciones. Amén.